buenas tardes, soy José Manuel Tagle, abogado, socio de Tagle Abogados, un estudio jurídico especializado en agroindustria y recursos naturales. El día de hoy vamos a hablar respecto de hacia dónde va la regulación de los derechos de aprovechamiento de agua y también detallaremos cuáles son las principales obligaciones que los dueños de los derechos de agua tienen a propósito de las modificaciones que ha sufrido el Código de Agua últimamente. Como saben, a contar del 2022, el año 2022, el Código de Agua sufrió modificaciones muy sustanciales y el año 2023 y 2024 se fueron realizando algunas modificaciones acomodando a la realidad, otorgando un poquito más de plazo respecto de las obligaciones que originalmente se habían establecido en esta gran modificación que se hizo el año 2022. La primera obligación que existe hoy día, que nos gustaría comentar a propósito de la modificación del Código de Agua, es, como muchos saben, la de formar parte de una CASUB, formar parte de la comunidad de agua subterránea que le corresponda. Esta obligación pesa sobre los dueños de aprovechamiento de agua, cuyo derecho esté ubicado en un punto o en una zona más bien que haya sido declarada de prohibición o restricción. En todas aquellas zonas declaradas de prohibición o restricción, que haya un dueño de un derecho subterráneo, esa persona tiene la obligación de formar parte de estas CASUB. ¿Cómo se hace? Hoy día es relativamente simple, la verdad, ya que la gran mayoría o un número importante de CASUB ya están en vías de constitución. Se está haciendo por la vía, en su mayor parte o en su mayor medida, vía judicial. Por lo tanto, el titular de un derecho de aprovechamiento de agua lo único que necesita es, a través de un abogado, hacerse parte de este procedimiento que acaba con una sentencia judicial que define los estatutos de estas CASUB. El plazo para esto es hasta el 6 de abril del año 2025, por lo tanto es poquito menos de un año. La sanción por el incumplimiento de esto es que la DGA no va a autorizar al titular que quiera, por ejemplo, hacer un cambio de punto de captación de su derecho, no lo va a autorizar si es que el titular no ha iniciado hoy día sus presentaciones o no se ha hecho parte en los juicios o en los procedimientos judiciales de constitución de comunidad de agua subterránea. Otra obligación importante que hoy día tienen los dueños de derechos de agua es que con las modificaciones el Código de Agua estableció la obligación de inscribir la resolución constitutiva, la resolución de la DGA que le constituye su derecho. El titular tiene la obligación de tomarla e inscribirla en el conservador de bienes raíces. Hoy día hay muchos dueños de derechos de agua que su título es la resolución que la Dirección General de Aguas dictó para constituirle su derecho de agua. Sin embargo, ese titular muchas veces nunca llevó esa resolución a inscribirle al conservador de bienes raíces, ni desde luego al catastro público de agua. Por lo tanto, hoy día, con las modificaciones del código, se obliga al titular del derecho a inscribir esa resolución en el conservador de bienes raíces. El plazo para hacer esto es hasta el 6 de abril del 2025, es bastante próximo, tienen menos de un año para realizarlo y la sanción es muy severa. Si usted no lo ha realizado hasta el 6 de abril del 2025, se le va a caducar su derecho de aprovechamiento de agua. Por lo tanto, instamos a los agricultores para que lo hagan cuanto antes. Como bien saben, además de el deber de inscribir su derecho de aprovechamiento de aguas en el registro de propiedad de aguas del conservador de bienes raíces, existe también hoy día la obligación de inscribir su derecho de agua en el catastro público de agua. El catastro público de agua es un registro que lleva la DGA y lo lleva de manera paralela al registro del conservador de bienes raíces. Por lo tanto, el titular de un derecho de agua
hoy día debe inscribirlo por una parte en el conservador y por otra parte también inscribirlo en el catastro público de agua. Hay un plazo hasta el 6 de abril del año 2025, también es un plazo bastante próximo, apretado, menos de un año, y las multas para quienes no inscriban su derecho en el catastro público de agua ascienden desde o van desde las 51 UTM hasta las 100 UTM. Es bastante plata, sobre todo considerando que es una multa por cada derecho de agua. Por lo tanto, puede irse abultando aún más. Es importante que sepan que uno en estricto rigor no debería poder inscribir en el catastro un derecho que no esté perfeccionado. Sin embargo, considerando la gran cantidad de derechos que aún no están perfeccionados, la DGA hoy día dio la opción de poder inscribir en el catastro de agua un derecho no perfeccionado, pero solo de manera provisoria, provisional. Y de esta manera que los agricultores queden cubiertos y no expuestos a tener que pagar esta multa. Desde luego, como dice su nombre, son inscripciones provisionales que una vez que el agricultor haya logrado conseguir el proceso de perfeccionamiento de su derecho, va a poder inscribirlo en este catastro de manera definitiva. Una modificación muy relevante dice relación con la regularización de los derechos de aprovechamiento de agua. Como sabemos, el Código de Agua otorga dos vías para ocupar esta herramienta. Una vía es el artículo segundo transitorio, que es para todos aquellos agricultores que vienen usando un derecho de aprovechamiento de agua desde hace muchísimo tiempo, en particular un uso ininterrumpido del derecho de agua desde 1976 al menos. El Código de Agua otorga la alternativa o la herramienta de poder regularizar esta situación. Y a pesar de que no tenga un título, y a pesar de que no esté inscrito en el conservador, a través de esta herramienta el agricultor puede ir y crear, entre comillas, un título y poder inscribirlo eh, finalmente en el conservador de bienes raíces. Es una gran herramienta, hay que cumplir con una serie de requisitos y el procedimiento de regularización es relativamente extenso, dura al menos 10 a 12 meses, se lleva ante la DGA, pero es una gran herramienta, así como lo es también la alternativa de usar o de implementar esta regularización a través del artículo quinto transitorio, que es para aquellos casos de derechos de aprovechamiento de agua asignados a predios redistribuidos en la reforma agraria. Entonces, en estos dos casos es una herramienta que nos daba el Código de Agua y que hoy día se le ha puesto un fin cercano, bastante cercano. Para el 6 de abril del año 2027, todos aquellos titulares que no hayan iniciado este trámite no van a poder usar esta herramienta. O sea, esta puerta se cierra, esta herramienta se acaba el 6 de abril del 2027. Por lo tanto, nuestro llamado es a los agricultores que se encuentren en este caso, que se muevan rápido en buen chileno y que aprovechen esta herramienta porque se va a acabar, como les decía, el 6 de abril del año 2027. Otra obligación que se establece es la obligación de inscribir o anotar al margen de la inscripción del conservador el certificado de catastro. ¿Qué es lo que pasa? Ya comentamos que los dueños de un derecho de agua tienen la obligación de inscribir su derecho en el conservador de bienes raíces. También comentamos que ese dueño de derecho de agua tiene la obligación de inscribir su derecho en el catastro público de agua, que es el registro paralelo que lleva la DGA. Bueno, el final de esta historia o de esta seguidilla de obligaciones termina con un último paso, que es anotar al margen de la inscripción conservatoria el número de certificado de catastro que dio la DGA. Eso, plazo para ello es el 6 de abril. Y si el titular del derecho no lo ha realizado, no ha cumplido con esta obligación, no va a poder transferirlo. O sea, si quiere venderlo en algún momento, en estricto rigor el conservador no va a inscribir esa venta, sino
hasta que el titular haya cumplido con este último paso. Hay un nuevo procedimiento de perfeccionamiento ante la DGA. Como muchos saben, los derechos que no cumplen con las menciones esenciales establecidas por el Código de Agua deben realizar un proceso de perfeccionamiento. Antiguamente ese proceso de perfeccionamiento se hacía ante tribunales de justicia y la DGA informaba en la mitad del procedimiento. Hoy día eso se sacó de las manos del Poder Judicial y se le entregó en su totalidad a la DGA. Hoy día es un procedimiento totalmente administrativo y es la DGA la que recibe la solicitud de perfeccionamiento y la que termina resolviendo. Otro tema relevante, las famosas patentes por no uso. Todos sabemos que a mediados de enero sale publicado el listado de derechos de aprovechamiento de agua que quedan sujetos a patentes por no uso. Hoy día se ha establecido a través de las modificaciones del Código de Agua dos cambios relevantes. El primero son los recargos en estas multas. Hoy día las multas son bastante mayores que antes. Y el segundo, muy importante, es eh, una nueva sanción, que aquellos derechos que salgan publicados en este listado de pago de patentes por 5 años o más sujetos al pago de patente, ellos van a estar expuestos a que se caduque su derecho de aprovechamiento de agua. El enfoque de esto o el espíritu que está detrás del legislador de esto es que aquellas personas que llevan 5 años sin usar su derecho de aprovechamiento de agua es, entre comillas, porque no lo necesitan, por lo tanto no tiene sentido que lo sigan teniendo. Y en ese sentido el legislador ha optado por caducar ese derecho. Es una exposición bastante relevante. Han habido empresas agrícolas que se han acercado a nosotros un poco perdidas para saber qué hacer al respecto. Y claro, no queda más que ocupar las herramientas legales existentes hoy día. Nosotros les hacemos un llamado a intentar desde luego ocupar ese derecho, si no pueden, o intentar entonces venderlo o arrendarlo, y para el caso de que no estén dispuestos a tener que pagar a fin de año estas cuantiosas multas, incluso algunos clientes han preferido, optado, que obviamente no es el ideal, pero han optado por devolver voluntariamente este derecho de aprovechamiento de agua a la DGA. Otra obligación importante que también resulta un cambio bastante paradigmático en todo el tema de regulación y obligaciones de los derechos de aprovechamiento de agua. La obligación de monitorear las extracciones efectivas. A ver, aquí este tema resulta un poquito árido o complejo, por lo tanto no quiero meterme en mucho detalle, no obstante en la diapositiva siguiente nosotros dejamos bastantes detalles para que el que quiera investigarlo con mayor acuciosidad pueda tener ahí al menos la diapositiva. Pero, ¿qué es lo que ocurre aquí? Eh, ¿Cómo sé yo cuándo tengo que informar a la DGA y qué tan seguido en ese sentido? Y además, bajo el cumplimiento de qué estándares le debo informar a la DGA. Ocurre que la DGA, a través de sus direcciones regionales, ha dictado resoluciones para cada cuenca. Y ahí se establecen, dependiendo del lugar en donde esté un derecho de aprovechamiento de agua, primero, el lugar en donde se encuentre la cuenca, y dos, la cantidad de litros por segundo que cada titular tenga, se establecen distintas obligaciones para esa persona. Esas obligaciones van a ir en dos sentidos. La primera es la obligación de informar con cierta periodicidad a la DGA. Dependiendo de la cantidad de agua que yo tengo y de mi cuenca, yo tengo que informarle a la DGA una vez al mes, una vez a la semana, cada 24 horas, cada una hora o incluso online de manera constante y permanente. Otra obligación importante es la de saber cómo debo yo informarle a la DGA.
que también va a estar determinado, como decíamos, por la cantidad de agua, de litros por segundo que tengo, y por el lugar o la cuenca en donde está mi derecho. Dependiendo de esos dos factores, también me van a llevar a determinar de qué forma le informo yo a la DGA. Si es a través de una simple planilla Excel, bastante informal, pero se le envía a la DGA esa planilla Excel, eh, o a través de un formulario online que tiene dispuesto la DGA web, o bien a través de un data logger que le está mandando cada cierta cantidad de tiempo la información en línea a la DGA respecto del agua que yo estoy extrayendo. Y como les decía, esas distintas maneras de informar también tienen distintas frecuencias que tan seguido tengo que estarle informando yo a la DGA. Y eso está, como les he dicho ya un par de veces, determinado según cuántos litros por segundo tengo y según cuál es la cuenca de mi derecho. El incumplimiento de esto eh, trae consigo, la norma lo ha establecido, multas. Y estas multas, desde luego el titular de un derecho de agua tiene la posibilidad, que ha sido multado por la DGA, tiene la posibilidad de interponer recursos administrativos ante la misma DGA e incluso recursos judiciales ante la Corte de Apelaciones competente. Es importante que tengan en cuenta que hay plazos legales para interponer estos recursos, ya sea administrativos o judiciales. Por lo tanto, nosotros hacemos un llamado a los agricultores que tan pronto les notifiquen la resolución de la DGA que les establece la multa, sean muy ágiles en asesorarse legalmente para que no se les pasen los plazos que ellos tienen para poder interponer estos recursos administrativos o judiciales, ya que en muchos casos, a nosotros nos ha tocado verlo, se puede rebajar considerablemente la multa e incluso anularla. ¿Cuáles son las principales conclusiones? Y para ir cerrando la presentación, las principales conclusiones que nosotros podríamos sacar aquí. eh, en primer lugar, el concepto básico y general es preocuparse de sus derechos de aprovechamiento de agua, preocuparse de mantenerlos ordenados, preocuparse de que estén debidamente inscritos en el conservador y en el catastro, preocuparse de que estén debidamente perfeccionados, recordar usar las herramientas legales que hoy día tenemos respecto de la regularización, recordar usarlas ya que es una puerta que se va a cerrar en el año 2027 y en fin, recordar todas estas obligaciones que hemos comentado, desde luego porque corresponde tener los derechos en norma, pero además porque su incumplimiento trae consigo multas y son multas bastante abultadas. En el caso de que lleguen a pasarles una multa, que se asesoren y que aprovechen, que sean muy ágiles en buscar asesoría, ya que como les decíamos, hay plazos legales corriendo y si no se mueven ágilmente, pierden esas herramientas. Y por último, tocar un tema más conceptual, diría yo, que es comentar para dónde va la micro aquí. Yo creo que después de haber revisado esta presentación, es bastante obvio que lo que hoy día quiere el legislador y desde luego la DGA es tener un monitoreo lo más detallado posible y real de cuánta agua está extrayendo cada titular y sancionar a aquel titular que extrae más agua de la que tiene derecho y también castigar al titular que extrae menos agua de la que tiene derecho. Castigarlo en el sentido de pasarle las multas por estas famosas patentes por no uso y eventualmente incluso caducarle su derecho en el caso de que cumpla 5 años saliendo publicado en el boletín de patentes por no uso. Aquí resulta bastante complicado para los agricultores y desde luego no es una buena noticia, ya que en muchos casos el agricultor tiene un derecho de agua que no lo usa no porque no quiera usarlo, sino que porque no puede usarlo, porque hace un pozo y lo profundiza y no hay agua simplemente. Entonces, además de no poder ocuparlo y poder usarlo para alguna actividad agrícola, se le vienen multas asociadas
por incumplimientos de información a la DGA y patentes por no uso y eventuales caducidades por salir en este listado de patentes. Definitivamente no son buenas noticias, pero si el agricultor es ordenado o logra ordenar bien este tema y planificarse debidamente, creo que puede salir bastante airoso de estos nuevos desafíos legales y obligaciones. Creo que esas son las principales consideraciones que vale la pena tener en mente, las obligaciones y las exposiciones que existen para los agricultores. Así que vamos a dejar hasta aquí la presentación y aprovecho de agradecer una vez más a la Sociedad Nacional de Agricultura por este valioso espacio.